Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer acá lo prometido, que es la resolución o la explicación de la resolución del ejercicio 3 que había quedado propuesto al final de la clase. Entonces vamos a empezar a crear acá nuestro algoritmo que le vamos a llamar ejercicio 3. ¿Ya? Recuerden que todos los algoritmos tienen que tener un título. ¿Ya? Bueno, lo primero es que vamos a partir pidiendo los datos que necesitamos. En este caso necesitamos tres datos, que es pedirle al usuario cuál es su sueldo base, ¿ya? Entonces, primero para eso vamos a agarrar un cuadrito de entrada de información y vamos a escribir un mensaje, ¿no es cierto? Digite, eh, digite su sueldo base, ¿ya? Eso nos permite mostrar ese mensaje en la pantalla, pero después necesitamos un cuadro de entrada de información para poder recoger eso en una variable que le vamos a llamar SB como sueldo base. Luego vamos a pedirle la información de la AFP en que se encuentra. Entonces se lo vamos a preguntar de la siguiente manera. Vamos a decir digite AFP y le vamos a dar acá dos opciones, que era como, ¿se acuerdan las opciones del marcado telefónico? Marque 1 para hábitat, marque 2 para capital. ¿Ya? Y ahí estarían entonces, ahí estarían las dos opciones que el usuario puede ingresar. Pero para poder recoger esa información, lo que necesitamos es nuevamente un cuadro de entrada de información donde guardemos esto en una variable que le vamos a llamar AFP. ¿Ya? Siguiendo con el desarrollo del algoritmo, nos falta hacer la tercera pregunta, que en este caso es preguntarle si está en salud o digamos en qué sistema de salud está, que si es que es FONASA o si es ISAP. Entonces vamos a poner acá digite salud, igual que los menús del teléfono, digite 1 para FONASA, 2 para ISAPRE. ¿Ya? De acuerdo. Ahí estaríamos finalizados con eso y obviamente nuestro cuadrito de entrada de información que lo vamos a guardar en una variable que se llame sal de salud. ¿Ya? Súper. Entonces ahí tendríamos los tres datos. Yo tengo el sueldo base, pedí el dato de la AFP y pedí el dato de la salud. Entonces aquí viene lo importante porque lo primero es que, según el enunciado del ejercicio, si el usuario se encuentra en la FP Habitat, yo tengo que calcular el 11% de su sueldo base, y si está en capital, tengo que sacarle el 13% del sueldo base. Entonces, depende de una condición u otra. Entonces, si estamos hablando de condiciones, necesitamos a un condicional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar acá? Si AFP es igual a 1, ¿ya? Quiere decir que el usuario marcó hábitat, ¿ya? Entonces, si es igual a 1 y se evalúa como verdadero, vamos a salir por esta rama del, del, de la bifurcación. Y entonces, en ese caso, si es igual a 1, quiere decir que marcó hábitat, por lo tanto, ahí tengo que sacar el 11% del sueldo base. Entonces, vamos a poner acá de AFP como descuento AFP, perdón, igual a SB, que es mi sueldo base, por 0.11. ¿De acuerdo? Luego vamos a tomar otro cuadrito de proceso para ver qué hacemos por el lado del falso. Si el usuario digita 2 para la AFP acá arriba, entonces cuando yo pregunte AFP igual a 1, eso va a dar falso, porque el usuario supuestamente ingresó el valor 2. Entonces acá mi descuento AFP va a tener que ser el sueldo base multiplicado por 0,3. ¿Ya? Ok, después recuerden que cuando salimos de los condicionales salimos por el medio del diagrama, pues seguimos avanzando. Entonces vamos a hacer acá otra cosa. Vamos acá a poner otro condicional después de este, porque necesitamos hacer otra evaluación. Si el usuario está en FONASA, multiplicamos por 0,13, y si está en ISAPRE, vamos a tener que multiplicar el sueldo base por 0,07, por el 7%, para sacar el descuento. Entonces, si en la variable sal de salud el usuario ingresa FONASA, es decir, si es igual a 1, ya vamos a salir por el lado verdadero, y en ese caso vamos a tomar lo siguiente, vamos a tomar este cuadrito de proceso y vamos a calcular una variable nueva que le vamos a llamar de sal, que sería el descuento de salud. Y eso tendría que ser su sueldo base multiplicado por 0.07, que es el 7%. Ya, si el usuario acá marcó el número 2, que es ISAPRE,
el cálculo es distinto, así que vamos a agregar otro cuadrito por acá. ¿Por qué lo agregamos por el lado del falso? Porque si el usuario marca 2, la variable sal queda con el valor 2. Entonces acá vamos a preguntar, ¿sal igual a 1? No, va a ser falso porque el usuario ingresó el valor 2, ¿de acuerdo? Entonces acá de sal va a ser SB, que es mi sueldo base, por 0,13. ¿Ok? Bien, lo último que queda por preguntar, según el enunciado del ejercicio, es ¿qué pasa si la renta es mayor a 1.200.000? Si la renta es mayor a 1.200.000, yo tengo que calcular un nuevo impuesto que es el 5% del sueldo base. Entonces necesito un condicional para evaluar esa situación. Vamos a correr acá un poquito el diagrama. Eh, ahí quedó donde no correspondía. Esto tenemos que ponerlo acá abajito. Ahí sí. Entonces la pregunta es la siguiente. Sueldo base es mayor que 1.200.000. Acuérdense que aquí los valores, por ejemplo, no se escriben con punto acá. No se ponen punto aquí. Se escribe el número, si yo quiero escribir 1.200.000 hay que escribirlo sin punto. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿sueldo base mayor que 1.200.000? Si es verdadero, se debería acá insertar un cuadrito de proceso porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el impuesto y ese impuesto va a ser igual a sueldo base por 0,05 porque es el 5%. Ya, ¿y qué pasa si el sueldo base no es mayor que 1.200.000? En ese caso vamos a salir por el brazo falso acá. Pero en el brazo falso no vamos a hacer nada, porque el impuesto solamente se calcula si el sueldo es mayor que 1.200.000. Entonces, cuando por el lado del falso no hay que hacer ninguna actividad o proceso, el diagrama se puede dejar vacío acá, porque si esta evaluación de condicional con este operador, ¿no es cierto?, de relación sale falso, usted sale por el brazo del falso, sigue caminando, aquí no se ejecuta nada y se devuelve después al flujo principal del programa. Ya. Lo otro que queda que calcular acá es el sueldo líquido, que le vamos a llamar SL. ¿Ya? El sueldo líquido tendría que ser el sueldo base menos eh, la AFP, el descuento de la AFP, menos el descuento de salud, menos el impuesto, si es que hay impuesto. ¿Ya? Y finalmente, lo que vamos a hacer es imprimir la información de vuelta. ¿Qué es lo que tengo que imprimir? Primero que todo vamos a decir sueldo base, dos puntos, y vamos a imprimir la variable ESB en pantalla, junto con el mensaje sueldo base. Después le vamos a dar el detalle de los impuestos o los descuentos. Su descuento de AFP, vamos a poner acá descuento AFP, dos puntos, coma, y ahí tendríamos que mostrar el valor de la variable de AFP, que es la que calculó el descuento según la AFP a la que pertenece el usuario, de AFP. Después vamos a agregar otro cuadrito de entrega de información. Vamos a poner descuento salud, dos puntos, y vamos a mostrar el valor de esta variable de sal, que es la que tiene el descuento salud según está en FONASA o en ISAPRE. Después el impuesto, ¿ya? Vamos a mostrar un cuadrito con el impuesto, entonces vamos a colocar acá impuesto, dos puntos, y vamos a mostrar la variable IMP, que es la que tiene el impuesto calculado, si es que hay que calcularlo, ¿ya? Y el último cuadrito de información que vamos a entregar es el sueldo líquido. Dos puntos, coma, y acá vamos a poner ESL, que es la variable que tiene el sueldo líquido. Ya. Con eso entonces está completa la propuesta de resolución del ejercicio 3. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, hay uso de varios condicionales y también de solicitud de varios datos de información al usuario. ¿Ya? Espero que esta solución les haya servido y les haya podido orientar también en cómo seguir desarrollando este tipo de ejercicio. Nos vemos. Chao, chao.